Sobre complicaciones pulmonares en pacientes con trasplante de médula ósea, la doctora Edith Maron. Aquí tenemos un público mixto, radiólogos, clínicos, y alguna parte es más para los radiólogos y otra parte para los clínicos. Yo le quería decir a los radiólogos que están aquí que ahora usamos trasplante de stem cells en vez de médula ósea, porque en realidad se inyectan stem cells que pueden provenir de médula ósea, pueden estar en el torrente sanguíneo o de la placenta, o sea, el cordón umbilical. Y hoy en día la mayor parte de los pacientes tienen las stem cells tomadas del donante de la sangre periférica, la fuente del donante. El paciente puede recibir sus propias células, es decir, un trasplante autólogo, puede haber un gemelo idéntico, que es el trasplante singeneico, y también puede haber donantes que son hermanos o no relacionados, lo cual sería alogeneico. Aunque las complicaciones directas del trasplante son más comunes en los trasplantes alogeneicos, donde el paciente puede tener enfermedad versus huésped, injerto versus huésped, la sobrevida o la diferencia entre los que recibieron el trasplante autólogo o alogeneico o singeneico, la sobrevida es similar. ¿Por qué? Porque hay más tendencia a que recibe la enfermedad con los que reciben el trasplante autólogo que con los singeneicos, y mientras que los alogeneicos van a tener más complicaciones relacionadas con el trasplante en sí. Después de haber dicho eso, hay complicaciones pulmonares en 30 a 60% de los pacientes y son causa inmediata de muerte en aproximadamente 60%. Los objetivos de la charla es hablar de las estrategias para obtener imágenes en el huésped severamente inmunocomprometido, y esto es para los clínicos, hablar de el cronograma de complicaciones después del trasplante de stem cells y las características de las imágenes de las distintas complicaciones post-trasplante. Bueno, hablemos de cómo se solicita el estudio. Cuando buscamos neumonía versus otra enfermedad, hay 3 preguntas que hacemos, ¿verdad?, a las imágenes. Primero, ¿los pulmones están anormales? La segunda pregunta es si lo que encuentro en la neumonía es infecciosa o no infecciosa. Y la tercera pregunta, si es una neumonía infecciosa, ¿es bacteriana, fúngica o viral? Si nosotros como radiólogos contestamos esas preguntas, misión cumplida. Entonces, ¿qué hay que pedir? Siempre empezamos a partir de una placa de tórax. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que la respuesta inmune del huésped trasplantado es baja y podemos tener una radiografía de tórax normal e igual a anormalidad, a veces vemos evidencia directa de una neumonía, a veces el paciente viene disneico y hay neumotórax, y si hay una neumonía lobar típica, está bien, usamos la placa de tórax para el tratamiento, pero la mayoría de los pacientes van a tener una placa de tórax normal o anormal, pero no específica, no estamos seguros. ¿Será telectasia? ¿Hay nódulos? ¿No hay nódulos? No estamos seguros. Si en ambos grupos, el normal y los hallazgos no específicos, siempre obtenemos un ataque de tórax. Es el paso siguiente. ¿Cuándo? Lo antes posible, porque queremos capturar la enfermedad lo antes posible. ¿Y el protocolo cuál es? Esto es para el médico que pide el estudio, se lo digo. No es importante decirle al radiólogo quiero uno de baja dosis o de alta resolución. Lo más importante es específicamente escribir de qué se trata el paciente y qué es lo que quiero excluir, porque el estudio se va a armar para responder esas preguntas. Y para refrescar nuestra memoria, antes teníamos que pedir un ataque de alta resolución cuando queríamos cortes finos. Pero hoy en día, cuando la rutina es de 2,5, no hace falta decir TAC de alta resolución para encontrar los detalles, los vemos igual. Pero hay otra razón por la cual uno pide un TAC de alta resolución, que no es para infección. Son los pacientes que vimos la maravillosa charla de Santiago Rossi sobre la enfermedad de las pequeñas vías. Si queremos excluir enfermedad de injerto versus huésped para el atrapamiento aéreo
bronquiolitis obliterans. Es para eso que necesitamos las placas inspiratorias y expiratorias para provocar y ver esas diferencias en el pulmón, que tiene ese aspecto en mosaico, algunas áreas más negras, otras más blancas, y a veces esa diferencia es difícil de ver. Por eso, haciendo el estudio expiratorio, las áreas bloqueadas con las vías anormales retienen el aire y quedan oscuras en la TAC, mientras que las otras, que están siendo nutridas por un bronquio normal, se colapsan en la fase exhalatoria y se ponen más blanquitas. Es por eso que pedimos un TAC de alta resolución, inspiratorio y expiratorio, pero el que escribe la orden no tiene que ser experto en cómo hacer la TAC. Lo único que tiene que decir es: trasplante de stem cells, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el trasplante? Y quiero excluir injerto versus huésped. Y el radiólogo pide inspiratorio y expiratorio. Bueno, sobre el ataque de baja dosis, hay tanto interés ahora en toda la literatura laica también. ¿Por qué no pedir un ataque de baja dosis para todos? Dirán ustedes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un paciente. No es una infección, TAC normal. Por error, TAC normal y de baja dosis el mismo día le hicieron. Observen que lo de baja dosis muestra una granulación. Este es el ruido introducido por la baja radiación, ¿verdad? No queremos tomar imagen en el paciente neutropénico post-trasplante así. ¿Por qué? Porque hay algunas neumonías y complicaciones que quizás recién tienes esa pequeña opacidad tipo vidrio esmerilada y no la vemos. Pero hay otra inquietud mayor. Esos pacientes que ya tienen una anomalía, que fueron diagnosticados con una infección fúngica invasiva. La literatura de infecciosas dice que hay que continuar con la terapia hasta que se resuelvan los hallazgos, dice las recomendaciones ahora. Esos pacientes se les toman muchísimas imágenes y muchos son jóvenes. O sea, estamos hablando de sobrevivientes que sobreviven a la infección inicial y le hacen una imagen tras otra, tras otra. En esos pacientes, esto no es enfermedad difusa, estamos siguiendo un nódulo, una cavidad, y eso sí lo podemos hacer con TAC de baja dosis, porque no es enfermedad difusa, porque se ve fácilmente con una dosis baja, como vemos el cáncer, es focal. ¿Y el contraste? Algunos pacientes son intolerantes al contraste. ¿Cuánto luchamos para dar contraste cuando es una evaluación de tórax? Cuando la pregunta es para el diagnóstico inicial si el paciente tiene infección, un paciente neutropénico, no hace falta dar contraste. Miramos los pulmones con aire natural y el contraste no agrega mucho. ¿Cuándo hay que dar contraste entonces? Cuando el paciente se vuelve a tomar una imagen porque no mejora, o a los 3 semanas o al mes, y ahí ya tienen una lesión, que las complicaciones de la infección fúngica pueden ocurrir y también puede haber pseudoaneurismas. O sea, 3 semanas y media después del inicio de la infección y el paciente hace un pseudoaneurisma, y esa es indicación de cirugía para lobectomía, porque puede romperse y el paciente se desangra. Entonces, esta complicación es muy rara, pero al comienzo no necesitamos el contraste. Pero en las lesiones hepáticas hay parte del hígado que aparece en la TAC de tórax. Esto no es infecciones metástasis, para mostrarles lo bien que se puede llegar a ver la opacidad hepática cuando le dan contraste comparado sin contraste. Pero en la evaluación inicial del paciente neutropénico que recibió un trasplante de stem cells, las infecciones que buscamos en general es aspergilo, que aparece en los senos y los pulmones. Cándida, eso es lo que uno ve con más frecuencia en el hígado y vaso, pero no es la presentación aquí. Son infecciones más crónicas, cultivos positivos en sangre, pero en el paciente que nosotros estamos estudiando en esta presentación, está bien hacerlo sin contraste al principio. Lo más importante es una orden bien detallada por parte del médico. Aquí tenemos los pacientes a lo reverso, a lo reverso, a lo reverso. ¿Cuál me puede decir que es aspergilo o lo que sea? Ninguno, porque el huésped no es el correcto de una invasión fúngica invasiva. Esto es metástasis, esto es toxicidad y esto es infarto pulmonar por
Ablación con radiofrecuencia para cáncer de pulmón. Por eso el radiólogo tiene que saber quién es el huésped, quién es el paciente, porque no hay nada específico de una infección fúngica. Pero conocer el huésped hace que sea muy distinto, porque estos signos del huésped correcto nos apuntan a la infección. La línea temporal después del trasplante, de cuándo esperar complicaciones, era más simple antes. Estaba bien dividida en los patógenos precoces, más adelante, la fase precoz y más tardíos. Pero lo que ha pasado con los años es que tratamos mejor a los pacientes, hay más que sobreviven a la primera fase y más tiempo, y entonces tienen la enfermedad de injerto versus huésped tardía y se tratan con inmunomoduladores, corticoides, tacrolimus, y por el tratamiento entonces están inmunosuprimidos y generan estas complicaciones que en el pasado al comienzo las veíamos nada más. Entonces hoy en día el injerto está más complicado. Ya no vemos tantas infecciones invasivas fúngicas en las primeras semanas, más bien la fase neutropénica en el primer mes o 3 semanas, las vemos más adelante, pero también depende si el paciente está siendo tratado para enfermedad de injerto versus huésped. Por eso que es importante anotarlo en la orden, el radiólogo lo tiene que saber. Además, neumonía por CMV, pero en general la vemos más tarde, no al principio. La otra pregunta es, ¿por qué hacer imágenes? ¿Por qué no hacer un BAL, un lavado broncoalveolar? El problema es que el rendimiento de un cultivo a partir de un lavado broncoalveolar es bajo. En nuestra institución, 30%. Y como las imágenes preceden el galactomannan positivo o la infección de Aspergillus, el tratamiento al principio se basa en nosotros, lo que nosotros vimos. Hablemos entonces de la primera parte de la enfermedad. Las primeras semanas post-trasplante se manifiesta con neutropenia profunda. Si hay infección, porque estos pacientes están cubiertos con antibacterianos y antimicóticos, porque se ha demostrado que mejora la sobrevida, pero si lo vemos, estamos viendo en general infecciones bacterianas y micóticas. En general lo que vemos son anomalías no infecciosas y no se distinguen fácil radiográficamente el edema pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio peri-injerto, que esto se libera de los neutrófilos y que se autodañan y causan edema, después hemorragia alveolar difusa por la misma razón y también injuria inducida por fármacos, porque están recibiendo mucha quimioterapia pretrasplante. Para mostrarles ejemplos, toxicidad farmacológica, opacidad en vidrio esmerilado, engrosamiento, aquí consolidación bilateral, hemorragia pulmonar, y el diagnóstico no es radiológico. Es con más de 20% de macrófagos llenos de hemosiderina en el líquido del lavado broncoalveolar en ausencia de infección. En este paciente se trata de un chico de 11 años, de hace unos días que lo vi, un poquito de líquido por acá al de la derecha, una TAC de baja dosis. Miren la granulación, pero el paciente tiene verdadera opacidad en vidrio esmerilado y más tarde la porción más profunda, típico de edema y derrame pleural bilateral. Esto no era difícil, el paciente recibió demasiado líquido, no tenía descarga, sabíamos que era un edema pulmonar y por suerte se resolvió sola. Entonces, al sospechar infección, ¿qué buscamos? Hay muchos signos radiológicos, nódulos pequeños, grandes, de opacidad en vidrio esmerilado, árbol en brotes. ¿Qué es? Tenemos que ver neumonía micótica, bacteriana, viral. Las diferencias, hay algunas que son más comunes en las micóticas que en las otras y marca una gran diferencia de tratamiento. Entonces, los nódulos grandes, de más de 1 centímetro, son más comunes en neumonías micóticas que en el resto. Mientras que el signo del halo también es más común en las micóticas que en las otras. Aquí un paciente, primera fase, placa normal, fiebre neutropénica, tiene bocio, no vemos nada en la placa. La TAC muestra neumonía bacteriana, engrosamiento peribronquial, opacidades en vidrio esmerilado, muy sutil. Hablamos también de los hongos, que sí los vemos en los primeros estadios
Es por eso que usamos la TAC precozmente, porque hay estudios que muestran que la TAC precoz disminuye el tiempo hasta el diagnóstico, de 7 días a 2 días. Se permite el tratamiento más precoz contra los hongos y mejora mucho el pronóstico de 53% de sobrevida a 71% de sobrevida, sea muy importante. El aspergilo puede invadir los vasos, causa hemorragias e infartos, o también puede diseminarse por las vías aéreas, pero en general se combinan ambas cosas. El signo del halo fue descrito, es un infarto pulmonar y hay sangre alrededor de los alveolos, que es lo que vemos. Se presenta con los nódulos pequeños o grandes masas. También los vemos al principio de la enfermedad del signo de halo inverso, pero es raro con el aspergilo. La importancia de obtener imágenes precoces es en la detección del signo del halo. ¿Por qué? Porque solo está presente inicialmente cuando el paciente solo comienza con la infección. Y uno ve que está presente el 80-90% cuando toman las imágenes en primer o segundo día. Si ya esperan al tercer día, solo aparece en el 60 o 70% el halo y después casi ni se ve. Recuerden que son los nódulos grandes los que buscamos, independientemente de que tengan halo o no, porque el halo está ahí en forma transitoria. Pues el signo de hipodensidad no es útil para el diagnóstico precoz porque aparece más adelante en la enfermedad. Este es el infarto pulmonar causado por los hongos y en general se ve a los 8 días desde el comienzo de la enfermedad y hay que tratar antes. Más adelante, ¿qué pasa? Se producen cavitaciones cuando se recuperan los neutrófilos y a veces esta cavitación aparece en forma de media luna con una parte blanda en el medio. El signo de media luna surge a medida que pasa el tiempo y aumenta con la recuperación. Y esto es para mostrarles que la enfermedad invasiva, nódulos y masas, pero ahora rodea las vías aéreas grandes y a veces muy no específica. Opacidades que pueden estar con cualquier infección, que esas opacidades no nos ayudan a diferenciar el tipo de infección. Y el PET, la resonancia magnética, hay un puñado de estudios de aspergilosis con PET o RM, pero no son útiles porque no se compararon con otras infecciones. Sabemos que PET es activo cuando cualquier enfermedad que usa glucosa y aparece con cualquier infección. RM describe ese aspecto de blanco o de diana, pero sabemos, pero no se compararon en realidad con otras neumonías. Entonces, por ahora no usamos esas modalidades de imágenes. TAC es el camino. La mucormicosis están aumentando porque los pacientes de rutina se tratan en forma profiláctica con voriconazol, que no es efectivo contra mucormicosis. Sí contra la mayoría de las especies de aspergilosis, de aspergilo. Entonces va a ser muy útil si pudiéramos identificar a otros patógenos, aparte del aspergilo, para cambiar el tratamiento. Los hallazgos en general de mucormicosis son similares a los de la aspergilosis. Hay 2 estudios que se hicieron en nuestra institución justamente. Uno trató de comparar múltiples factores y vio que cuando hay más de 10 nódulos en el paciente era más probable que fuera mucormicosis. Otro estudio se fijó en el signo del halo invertido, comparando su presencia en mucormicosis, aspergilosis y otras. Y aquí vemos el signo del halo, mucor, pequeños nódulos, y este es el signo del halo inverso o invertido. ¿Qué representa? Infarto pulmonar, que por alguna razón hay más sangre en los alvéolos periféricos que en el centro y no sé por qué. Está presente en 19% de pacientes con mucormicosis y menos del 1% de la aspergilosis y ninguno con fusario. A medida que pasa el tiempo, en este paciente en particular no estaba presente inicialmente, pero lo importante es que el radiólogo vea nódulos si son más de 1 centímetro, sospechen infección micótica en la población correcta. Y más adelante se desarrolla el signo del halo y a medida que comienza el proceso de la reparación se producen las cavitaciones. Algunos casos de mucormicosis no son específicos, pero si tienen las imágenes suficientemente rápido van a ver estos nódulos.
cuando ya empieza a pasar 3 días de los síntomas y al mes recién se vieron nódulos alrededor de las vías aéreas, pero el diagnóstico se hizo con la broncoscopía y se hizo la biopsia. Esta infección micótica no siempre sigue las reglas de las fronteras, rompen las fronteras, a veces producen destrucción, pero a veces aparece como una bronconeumonía. La neumonía por cándida también se ve comúnmente en trasplantes de stem cells. Nosotros no la vemos tanto quizás por la profilaxis, pero los nódulos son más pequeños, hay mucha enfermedad de espacio aéreo asociado con cándida. Muchas veces es difícil de ver. Aunque un estudio trató de diferenciar los hallazgos pulmonares de neumonía por cándida de aspergilo, los hallazgos no son concluyentes. Tratar de diferenciar centro lobular de nódulos aleatorios es difícil. Y el hecho de que estadísticamente encontraron que 10 nódulos, más de 10 nódulos se ven más con cándida, la diferencia no es muy grande. Eso no le ayuda al radiólogo. Necesitamos estar atentos. El signo del halo, nódulos que cavitan y enfermedad en espacio aéreo. El fusario, como aspergilo, igual. La única diferencia es clínica. ¿Por qué? Porque distinto a la aspergilosis, el fusario, la mayoría de los pacientes se presentan con enfermedad diseminada de manifestaciones cutáneas y cultivos positivos, mientras que con aspergilosis, lo opuesto. Y pocos en la presentación van a tener lesiones cutáneas o cultivos positivos, nódulos, masas, en fin. Terminamos la primera parte. Ya sabemos que hay una infección micótica que aparece más adelante, no en el primer mes. En esta fase, la precoz, al principio, hay neutrófilos, pero la actividad fagocitaria no es ideal, no están funcionando a pleno. La infección por CMV es común, pero rara vez vemos la infección porque el antígeno se encuentra en sangre y el paciente en general es tratado antes de hacer la neumonía. Pero la marca de la enfermedad en espacios aéreos puede haber nódulos, en general múltiples. Se ve opacidad en vidrio esmerilado, difusa, simétrica, mal marginada, consolidación y a veces nódulos no solos, sino con opacidad en vidrio esmerilado. Y a veces engrosamiento no específico y árboles en gemación. Después, el paciente vuelve a su casa, no pasa mucho tiempo en el hospital, se agarra a todas las infecciones de la comunidad y esas neumonías virales no son distinguibles una de otra. En general vemos por influenza A y adenovirus. Hace 2 años veíamos la H1N1, todas se parecían iguales, bilaterales, opacidad en vidrio esmerilado, consolidación, simétricas, mal marginadas, nódulos pequeñitos a veces y en general enfermedad en el espacio aéreo. Neumocistis ahora, rara vez la vemos. Casi todos los pacientes reciben terapia profiláctica. Es importante porque aparece al mismo tiempo de las infecciones virales. Hay un estudio que trató de distinguir cómo se ve el neumocistis comparado con el virus. Neumocistis, opacidad en vidrio esmerilado también, con predominancia en lóbulos superiores y una clara demarcación de lo que es normal de anormal. Mientras que las otras neumonías virales MB en general van a los lóbulos inferiores y no están bien diferenciadas las regiones. Con neumonocitis vemos en general enfermedad en el lóbulo superior con clara marginación entre el pulmón preservado y la normal. Ahora vamos a la fase tardía y como dije, podemos continuar viendo estas infecciones si el paciente está siendo tratado para enfermedad de Herto versus Weber. Pero el problema principal de la fase tardía del trasplante es enfermedad de Herto versus Weber, pero hay confusión con la terminología. Pero hay que entender el proceso. ¿Qué pasa? Hay infiltración de células mononucleares y lesiones causadas por linfocitos que ocurren en las vías aéreas, pero también en los intersticios. Al comienzo es irreversible, causa bronquitis, neumonitis. Más adelante, si no se trata, progresa a bronquiolitis, obliterans y con neumonía organizada o BUP. Si no se trata, genera cicatrices. Y después se produce bronquiolitis obliterans y en la periferia tenemos fibrosis intersticial. Entonces, dependiendo
de qué es dominante, la infiltración en vías aéreas o la periferia, es lo que veremos en la imagen. Inicialmente, cuando aún es reversible, se produce la bronquiolitis obliterante, la neumonía en organización, la consolidación en las vías aéreas, y ven el signo del halo invertido. Luego, más adelante, en injerto versus huésped, si hay bronquiolitis obliterante, debemos hacer imágenes en inspiración y exhalación para provocar el atrapamiento aéreo. Y es un proceso continuo porque los pacientes viven más tiempo y pueden presentarse a los 6 años post-trasplante de stem cell. Este paciente se sabía que tenía enfermedad de injerto versus huésped, hay algo de panal de abejas, opacidad en vidrios miliares, fibrosis, pero después vino con una disnea creciente y 2 años y medio después, y vemos predominancia en lóbulo inferior simétrico, bilateral, la opacidad en vidrio metilado, es neumonía por CMV tratada, volvió a nivel basal. O sea, que aunque vean la fibrosis con nuevos síntomas, busquen agudo sobre crónico. En conclusión, las imágenes precoces de TAC del paciente post-trasplante stem cell es importante para identificar las enfermedades que sabemos tratar. Y es el conocimiento del momento y del estado inmune, del receptor, del trasplante, que es importante para establecer los diagnósticos diferenciales correctos. Y recuerden que el signo del halo es transitorio. Lo que buscamos en los pacientes son nódulos de más de 1 centímetro. Si es así, piensen hongos. Gracias.